Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ensalzaron a coro tu brazo victorioso, Señor, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El hombre que había sido curado seguía aún con Pedro y con Juan y el pueblo. Estos, llenos de admiración, acudieron corriendo en masa a los llamados arcos de Salomón, donde estaban ellos. Al verlos, Pedro tomó la palabra y les dijo: Israelitas, ¿por qué os sorprende esto? ¿Por qué nos miráis de esta manera, como si por nuestro poder o religiosidad personales hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y cuando Pilato se decidió a soltarlo, lo repudiasteis. Habéis repudiado al que era santo e inocente. Pedisteis que se os dejara en libertad a un asesino, y habéis dado muerte al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de eso somos testigos nosotros. La invocación del nombre de Jesús, hecha con fe, fue la que fortaleció a este hombre que veis y conocéis. La fe que Él nos ha dado fue la que obtuvo esta completa curación a la vista de todos. Ahora bien, hermanos, yo sé que esto lo hicisteis por ignorancia, lo mismo que vuestras autoridades. Pero de esta manera Dios cumplió lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su ungido tenía que padecer.
Arrepentíos pues y volved a Dios para que se borren vuestros pecados. Entonces mandará el Señor tiempos de alivio y enviará a Jesús el Mesías que os está destinado. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta que se cumpla todo lo que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés había dicho: el Señor vuestro Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él debéis escuchar en todo lo que os diga, y todo aquel que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. Y todos los profetas que hablaron luego desde Samuel en adelante anunciaron también estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y beneficiarios de la alianza que hizo Dios con vuestros padres cuando dijo a Abraham: por tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Así pues, Dios, al resucitar a su siervo, os lo envió en primer lugar a vosotros, para que cada uno se aparte de sus malas obras y Él os colme de bendiciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: os traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tocadme y veréis que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado, y Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: esto fue lo que os dije cuando aún estaba con vosotros, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, debéis dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Estamos ya en el jueves de esta octava de Pascua. Estos 8 días que son un solo domingo, un solo acontecimiento, el domingo de la resurrección de nuestro Señor, que está en medio de un gran domingo, el gran domingo de la Pascua que dura 50 días. Entonces el primer domingo es un domingo de 8 días, la octava dentro de un gran domingo de 50 días, porque la dicha, la alegría profunda de los bienaventurados que queremos conocer bien todos estos misterios de Dios, pues no cabe en pocas horas, no cabe en el cronómetro diario, hay que extenderlo, porque la Pascua, queridos hermanos, como la Cuaresma, son acontecimientos que duran durante toda la vida de una persona. Una Cuaresma son 40 días, toda una vida. Una Pascua ya son 50, toda una vida más 10 días. 10 días que significan no solamente la vida que se puede contabilizar en tiempo, sino 10 días en los cuales Dios nos ha hablado y ha acontecido todos estos misterios. Entonces no podemos solamente estar en una vida meramente de penitencia y de arrepentimiento nomás, sino que durante ese recorrer por esta vida también Dios nos regala esos 40 días de dicha más 10 días extra, culminando con la solemnidad de Pentecostés, para significar que la alegría que proviene de Dios sobrepasa todo límite, está por encima de todo. Donde abundó el pecado, lo decía Pablo, sobreabunda la gracia. ¿Cómo se mide eso? Entonces, nosotros como cristianos en la Iglesia Católica, litúrgicamente en nuestras celebraciones, extendemos esto de manera impresionante. Eso fue lo que inspiró el Espíritu Santo desde el comienzo de la Iglesia. Y entonces, para evidenciar esta maravilla de Dios, la palabra de Dios que todos los días nos ilumina, nos presenta como aquellos episodios donde el acontecer de Cristo está patente. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles recordamos que Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, le han dado revitalización a los miembros de un hombre que era paralítico o estaba inválido y pedía limosna, y ese hombre ahora está curado y dando saltos de alegría. La gente entonces se agolpa, y es ahí cuando Pedro aprovecha, por decirlo así, para hacer toda una lectura teológica, es decir, hacerles comprender ese acontecimiento a partir de un signo, el signo de un hombre que está lleno de alegría porque ha sido curado. Pero lo importante no es solamente la curación, sino quién la hizo, y eso es lo que quiere hacer ver Pedro. Por eso les dice: israelitas, nosotros no somos los autores de esta sanación o esta curación. ¿Se acuerdan de aquel al que ustedes mataron? Al que Pilatos quería liberar, pero ustedes lo mataron a un inocente. Ustedes que son el pueblo de Dios, más o menos. Ustedes que dicen que tienen la ley de Moisés y que esa ley es perfecta. Sí, esa ley es perfecta, pero en manos de ustedes se vuelve una tremenda injusticia. Se hacen cosas terribles. Ustedes, el pueblo de Dios, mal interpretando la ley de Dios, son capaces de cometer las peores injusticias, condenando a un inocente. Eso hicieron ustedes. Ya con eso, Pedro aprovecha y tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un signo, un hombre saltando en sus pies, en sus piernas revitalizadas, en sus piernas curadas. Hay un acontecimiento. Pero Dios no viene a reclamarles, Dios no viene a castigarles, nada. Dios viene a mostrar su gracia y su poder en la persona de Jesús. Y por eso hacen una pregunta: ¿de qué se admiran? ¿Por qué se extrañan más o menos de que Dios haga milagros? Eso debería ser una cosa normal, corriente entre nosotros, pero como el pecado está ahí tan presente todo el tiempo, entonces como que los ojos se nos nublan y no podemos ver las acciones de Dios, y por eso nos refugiamos en nuestras propias acciones, en lo que podemos hacer.
Y cuando no podemos hacer como en estos momentos de cuarentena, nos llenamos de miedo. Y ahí es donde toca aprender a sacar de lo profundo, de los tesoros que Dios nos da, para que en estos tiempos no nos llenemos de miedos y pánicos, sino todo lo contrario. Aprendamos a ver las maravillas de Dios, aprendamos a encontrarnos con los milagros que Dios hace y puede hacer en todo momento. Entonces Pedro dice, ¿de qué se extraña? Dios puede hacer esto y mucho más, y todos los días. Recordemos, por ejemplo, San Francisco de Asís. Él se admiraba, iba con personas, entre ellos sus frailes menores, sus hermanos, y de pronto se detenía así todo asombrado y decía, esa flor me grita que Dios existe. Y los hermanos también como que se admiraban de tanta fe de este hombre, pero había otros que decían, ¿y usted cómo puede ver eso? Eso no se puede ver. Y entonces él decía, Francisco les decía, oiga, ¿cómo es posible que ustedes no vean eso? Eso es lo admirable, que ustedes no puedan ver toda la maravilla de Dios en una flor, en una roca, en un árbol, en una persona, que no se puedan ver todas esas maravillas de Dios y cómo gritan de las gracias y las glorias de Dios. Deberíamos ver eso todo el tiempo. Es lo que les expresa aquí entonces Pedro. Hay una acción de Dios patente, ahí está. Y aprovecha entonces para hacer una lectura profética. Este al que ustedes mataron, Dios lo ha constituido Señor y juez. Este a partir de ahora será el que va a venir a dominar el mundo. Ya no es solamente Moisés. Moisés, recordemos que dijo que vendrá un profeta como yo, pues es Jesús, y a él hay que obedecerle, porque a partir de ahora él está presente en medio de nosotros, pero en algún momento vendrá con todo su poder y toda su gloria. Mientras tanto está en el cielo, pero ya vendrá a instaurar su reino, no con violencia, sino a manifestar las maravillas de Dios, y ustedes tienen que estar preparados para eso. Esa es como la reflexión breve de esta primera lectura, la acción de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Lucas hoy nos dice exactamente lo mismo, pero en otra escena. Había unos discípulos que iban para su aldea de Emaús, ya decepcionados. En el camino se encuentran con el Señor, quien les explica las Escrituras, les hace arder el corazón y les parte el pan, y cuando parte el pan lo pueden contemplar. Recordemos, hermanos, que hay dos verbos en griego para ver. En español solamente tenemos uno u otro por ahí, pero para decir lo mismo. Una cosa es ver con los ojos materiales las cosas evidentes, las que están patentes y emanan como una luz, por decirlo así, que captan estos ojos materiales, pero hay otras realidades que se captan con otros ojos. Pues esa es la experiencia que Jesús hace con esos discípulos. Iban totalmente en su sentido de fracaso, mataron al líder, mataron a Jesús, el que iba a ser el Mesías, el libertador de Israel, un libertador militar y político. Esa era la idea que tenían. Ahora lo mataron y todo se acabó, pero Jesús les revela es que hay otra forma de liderazgo y de mesianismo, bueno, de Mesías. Averiguaré bien la palabra. Y entonces este Mesías viene a liberar, pero no de los romanos o de las fuerzas humanas y estas cosas, viene a liberar de las tinieblas, del pecado y de la muerte, de otras cosas. Eso que hay que aprender a contemplar, y por eso les abre los ojos, los otros ojos, y lo pueden ver, y ellos comprenden las Escrituras. Es que mientras estemos en este mundo con las lógicas que nos dominan por todo lado, sabemos que 2 más 2 es 4 y eso no cambiará, pero hay realidades más profundas. ¿Por qué existe el 2 más 2? ¿Y por qué da ese resultado? Eso es lo que viene con la contemplación, si lo podemos llamar así en español. Y entonces, cuando ellos llegan a la comunidad, vuelven y se reintegran a esa experiencia que habían vivido junto a Jesús, allá con los otros que estaban como en las mismas,
decepcionados y aburridos, pero resulta que allí ellos, celebrando también la Eucaristía, se reencuentran con Jesús. Es decir, Jesús no se ha ido. Su presencia es otra, que se contempla con los otros ojos. Por eso dice aquí, no soy un fantasma, no soy como un espectro de esta materia cuando se desprende de su parte física, lo fantasmagórico, eso no existe. Pero esa es la idea que tenemos los seres humanos, es que hay otra forma de presencia, y en esa forma de presencia están su carne y sus huesos, resucitados, glorificados, llenos de Dios absolutamente, y por eso está ahí, como lo está presente aquí también con nosotros. Si nosotros no estamos en medio de esta experiencia de Dios, en esta experiencia de resurrección de Jesucristo, no seríamos capaces de celebrar esta Eucaristía. Aquí estaríamos haciendo como una especie de lo que hace un actor, representar un personaje o un acontecimiento, alguna cosa, con un libreto que se le da y él le pone todo su talento de actor. Aquí no estamos haciendo eso. Celebramos aquí porque Jesús está presente y nos va a regalar entonces su presencia de manera física, que es lo que llamamos sacramento, con la invocación del sacerdote sobre el pan y el vino, y la persona abriendo sus ojos, esos otros ojos, puede contemplar esa maravilla, sus manos y sus pies, dice aquí San Lucas. Es decir, todo lo que hace Dios, todo lo que hace Jesús, todo lo que había hecho y todo lo que seguirá haciendo, son cosas que son signos de Dios. Solamente puede hacer el bien, y así lo manifiesta Pedro en uno de sus discursos. Aquel que pasó haciendo el bien, es que Dios solamente hace el bien, esos son sus manos, y nos muestra un camino, esos son sus pies, que solamente terminan en lo bueno, en lo santo, en lo perfecto. Cuando uno con esos ojos y con el sacramento contempla estas cosas, toca el cuerpo de Jesús. Pero para lograrlo, y eso es lo que vamos a ver en el próximo domingo, en este segundo domingo de Pascua también, esa experiencia de Tomás, que quería meter sus dedos porque hasta no ver, no creer. Esa misma experiencia tengo que aprender a tocar, pero no con las manos físicas, sino con otras manos que también tenemos, como tenemos otros ojos. Pero eso no se logra sino hasta que Jesús, que está presente, vuelve a recrearnos, insuflando su espíritu, volver a soplar. Recordemos que fuimos creados de esa manera, barro con un soplo. Cuando ese barro recibe ese soplo, sale esto. Cuando desobedecemos, queda esa experiencia de mal y pecado que todos conocemos. Pero cuando Jesús vuelve a soplar, se reconoce toda esa vida de Dios, esa experiencia. Eso es lo que están experimentando aquí también. Tocar esas manos, tocar esos pies, la nueva presencia de Jesús, una vida nueva que no se contempla con ojos de carne, sino con los ojos que Dios nos regala cuando insufla su espíritu. Se nos crean esos ojos nuevos. Recordemos que eso ya se pedía desde el Antiguo Testamento. David era un hombre muy observante de Dios, pero muy pecador. Tenía unas debilidades impresionantes, cometía unos pecados absurdos. La ventaja es que siempre recurría a Dios, y nos dejó como testamento allá el Salmo 50, muy famoso, donde él reconoce su pecado, su delito, su culpa y todo lo demás. Porque pecador me concibió mi madre, dice allá, pero suplica: crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Así recibía consuelo. Pero esa promesa o eso que él está pidiendo es lo que hace Jesús, crearnos de nuevo, darnos un espíritu firme desde el bautismo, con los sacramentos, con su nueva presencia. Por eso, queridos hermanos, David no pudo contemplar estas cosas, como les decía Jesús a los discípulos. Reyes y profetas quisieron oír esto que ustedes oyen, ver esto que ustedes ven, tocar esto que ustedes tocan.
Entre ellos estaba David, Salomón y otros profetas, muy buenos hombres, pero no podían contemplar estas cosas. Ahora nosotros que pertenecemos al Nuevo Testamento, se nos presenta todo así, de manera patente, evidente. Jesús en un pedazo de pan, en un poco de vino y con la comunidad. Aquí no tenemos la comunidad presente, pero estamos en comunión, estamos comunicados. De una u otra manera el Espíritu nos une para que podamos tocar esas manos, tocar esos pies. Jesús sigue presente. Si le rogamos que con la fuerza de su Espíritu nos dé esos nuevos ojos y contemplemos estas realidades, ¿qué sería de nuestra iglesia? Queridos hermanos, si alguno está decepcionado de la iglesia, aunque tiene fe y quiere creer, pero lo que hacemos de pronto todos los cristianos, empezando por los que estamos aquí al frente, pues no le gusta, no se quede allá rumiando la decepción. Pídale a Dios ojos nuevos para contemplar las auténticas realidades, no las apariencias externas que esterilizan, que humillan y que dejan en pleno fracaso. Roguémosle a Dios que nos dé su soplo para contemplar otras maravillas, y ya contemplando eso, roguemos para que todas las cosas vuelvan a aquella idea original que tenía Dios cuando creó la iglesia, cuando creó todo esto. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a ver su presencia maravillosa, tocar sus manos, tocar sus pies. Es una experiencia que solamente Dios puede dar. Y bendito sea su santo nombre. Amén. En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace que todos nosotros, un pueblo santo, elevemos nuestra oración común con la alegría de la Pascua, hagamos que esta alegría se extienda por todo el mundo y digamos juntos: por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo, humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y en verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. En un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar. Concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo,
por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices
y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que su misericordia os guarde de todo pecado. Amén. Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a vosotros que al terminar los días de la pasión del Señor celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraros con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Sí, no sé qué fue.